Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes. Les saludo en el nombre del Señor a través de estas vías de comunicación que son una gran bendición. Desde aquí, desde Comunidad Cristiana Casa de Pan, estamos en un tiempo muy extraño, ciertamente, transmitiendo para ustedes la palabra del Señor en un sentir de unanimidad que en este tiempo resulta ser muy necesario ante esta contingencia que tenemos debido a la pandemia de coronavirus que está en estos momentos azotando el mundo, pero la iglesia y la obra del Señor siguen adelante. No vamos a parar, gracias a Dios que existan estos medios tecnológicos que nos ayudan a estar juntos a pesar de que físicamente no lo estemos, y mientras tengamos que estar en nuestros hogares, en nuestras casas, seguiremos en contacto y seguiremos cerca de ustedes y ustedes de nosotros, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gracias a todos por estarnos contactando, por estarnos sintonizando, por estar entrando a esta frecuencia. Bendigo al Señor y vamos a orar en esta mañana en que sé con todo mi corazón que el Espíritu Santo estará trayendo un mensaje importante para la vida de cada uno de ustedes, como lo ha sido para mí este mensaje. Vamos a orar, póngase de pie ahí donde está, póngase de pie y con reverencia vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a exponer su palabra y que la palabra que sea expuesta toque el corazón a una necesidad específica que usted tenga o que yo tenga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana la bendición de poder entrar a los hogares. Es una aventura maravillosa sabernos vistos, Señor, que nuestra voz esté sonando en los hogares de nuestra comunidad cristiana Casa de Pan y de muchos otros amigos y hermanos en la fe que están escuchando este mensaje en sus propios hogares, no solamente aquí en México, Señor, sino aún en el extranjero. Sabemos que nos están escuchando y viendo. Dios, gracias te damos en todas las cosas. Gracias aún, Señor, por estos tiempos que son difíciles, pero los que somos de Cristo aprendemos siempre, Señor, siempre, que todo ayuda a bien a los que a ti te aman, Señor. Y damos gracias en todos, como en tu palabra nos exhorta en el Nuevo Testamento. Dad gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Señor, nosotros estamos seguros en ti, nuestra fe está firme y vamos adelante, Señor. En los tiempos difíciles también tenemos gozo y alegría. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a acercarnos al texto, vamos a acercarnos a una reflexión muy importante en esta mañana. Queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, les pido por favor que vaya en su Biblia, vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, acompáñeme por favor, vamos a hacer una lectura que es breve en este pasaje, Hechos 5:42. ¿Listos? Dice la palabra del Señor en este versículo: y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez lo voy a leer. Y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Este texto está escrito en un contexto en el que cosas extraordinarias estaban sucediendo en la tierra de Judea,
después de la muerte de Jesús. Esas cosas estaban ocurriéndole a un grupo de personas, de creyentes, que habían quedado después de la ascensión, después de que Cristo había resucitado, había caminado entre ellos y había ascendido al cielo. Ellos habían estado aguardando la promesa del Señor que llegó, y el resultado del cumplimiento de esa promesa del Señor fue que habían experimentado cosas increíbles, maravillosas. Las estaban experimentando en sus vidas personales, en sus vidas familiares, en sus vidas comunitarias, en la sociedad entera. Había una revolución en aquellos tiempos por las cosas que estaban pasando los creyentes. Entiéndanse, los discípulos y los apóstoles y todos aquellos que habían estado cerca de Jesús en este tiempo, estaban ocurriendo cosas impresionantes en sus vidas. Era tan impresionante y tan impactante lo que había ocurrido que dice esto, dice, todos los días, en el templo y en las casas, enseñaban y predicaban a Jesucristo. Gente que en otro tiempo se dedicaba a la carpintería, se dedicaba a la pesca, se dedicaba a la recaudación de impuestos, se dedicaba quizás al arte, se dedicaba, pues no puedo decir a la mecánica, ¿verdad? Porque no había autos, pero a sus oficios, quizás en los barcos. Pero que ahora en este tiempo, después de las cosas inusitadas que habían sucedido de parte de Dios, después de la ascensión y el cumplimiento de la promesa de Cristo, que había de venir el Espíritu Santo, habían cambiado sus actividades. Muchos de estos que eran creyentes ya no pescaban, ya no construían, ya no hacían muebles, ya no forraban templos o edificios, ya no se dedicaban a la pintura, quizás a la agricultura. Muchos de ellos habían abandonado sus instrumentos de trabajo y habían cambiado esas actividades por la enseñanza y la predicación de Jesucristo entre la gente. ¿Qué habrá sido tan poderoso que causó esto? Y al estar meditando en esto, en estos días que hemos estado un poco encerrados, más tiempo del acostumbrado en nuestros hogares a causa de que nos estamos cuidando para no contagiarnos, ¿verdad? Fuera de casa, nos podemos dar cuenta rápidamente lo poco acostumbrados que la mayoría de nosotros estamos a la vida tranquila, a la vida desacelerada, de tal manera que para algunos pareciera una especie de castigo permanecer en casa. A los que somos hiperactivos, a los que entramos y salimos y vamos y hacemos y subimos y bajamos, y bueno, yo soy así, yo siempre he sido así, nos cuesta trabajo sentarnos y decir vamos a esperar a que el segundero le dé la vuelta a la carátula del reloj. Muy difícil, es muy difícil. Estamos buscando siempre, mi esposa me dice, no hayas qué hacer, siempre estás buscando qué hacer y qué salir y qué entrar, y la verdad es que así es. La verdad es que muchos de nosotros somos hombres y mujeres de acción, ¿no es cierto? Para otros no les cuesta mucho trabajo, pero pues para nosotros sí. En fin, son tiempos extraños, tiempos quizás para algunos difíciles. Todo esto me ha hecho reflexionar en la importancia que tiene la casa y que ha tenido a través de la historia en cuanto al desarrollo de la humanidad y particularmente en cuanto al desarrollo de la obra de Dios. La casa que es el hogar, que ciertamente es una construcción de materiales diversos, pero lo que ocurre dentro es lo importante, la dinámica de la casa, del hogar. Me he puesto a pensar un poco en esto y quiero compartirle en esta mañana
esta reflexión que me parece que será de mucha importancia para usted. Espero en el Señor. Mire, cuando lee uno las Escrituras, se da rápidamente cuenta qué importante era la casa en el Antiguo Testamento. La casa entendida como el lugar donde vivimos, el lugar donde morimos también, donde nacemos, el lugar donde nuestra vida se desarrolla, la casa donde interactuamos como familia, como consanguíneos, ¿verdad? Y Dios le da una relevancia monumental a la casa, entiéndase a los padres, al matrimonio, en relación con los hijos, quizá con algún hermano que es un tío, quizá con el abuelo, quizá con la abuela, es decir, ese contexto en el que vivimos todos los días y en el cual convivimos, a veces hasta por inercia sin darnos cuenta lo significativo y valioso que suele ser la casa. Y leyendo la palabra de Dios, me daba cuenta lo importante que fueron las casas, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. En buena medida, el ministerio del Señor Jesús se desarrolló en las casas. Usted lo puede leer en los evangelios, en muy buena medida. Por ejemplo, el Señor Jesús inició su ministerio en una casa, justamente en una boda. En Caná de Galilea, dice la palabra que fue el lugar donde el Señor realizó su primer milagro, en un contexto de fiesta familiar, en una casa. ¿Usted recuerda ese pasaje? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? Donde María se acerca y dice, Jesús, mira esto, se les acabó el vino, el no tener vino en esa cultura, en una fiesta como una boda tan importante, era un insulto, era un agravio. El que el vino se hubiese acabado era quedar avergonzados, y lo que le estaba diciendo es, no permitas que nuestros amigos queden avergonzados. Ayúdalos. María muy segura de lo que estaba diciendo y de a quién se lo estaba pidiendo. Y entonces el Señor, usted sabe lo que narra, su primer milagro, que convierte el agua en vino, y se asombraban de la calidad del buqué del vino, ¿no? Yo luego veo en las tiendas que hay vinos que cuestan miles de pesos, hay unos de algunos cientos de pesos, pero hay vinos que cuestan miles de pesos, y yo me asombro, digo, pues ¿qué tendrá este? Pues es una gran reserva, ¿no?, para los que saben de estas cosas, pero seguramente el vino que transformó en su primer milagro el Señor fue el mejor de los mejores. Ahí, en un contexto de familia, una fiesta familiar, en una casa, comienza el Señor su ministerio manifestando un milagro que asombró a todos, a los que llegaron a enterarse, ¿no? Otro ejemplo de la importancia de la casa, de las casas en el ministerio de Jesús, pues fue nada menos que la casa de Lázaro. ¿Se acuerdan que Lázaro tenía 2 hermanas? Ahí en San Juan capítulo 12:2 habla acerca de cómo Jesús visita a la casa de su amigo Lázaro, y tenía a María y a Marta, sus hermanas, también como amigas, y tenían una amistad maravillosa. Me gusta mucho pensar en que Jesús era muy doméstico. Me gusta mucho eso. Me gusta pensar que Jesús no era sofisticado, como si fuese un gran empresario que solamente se mueve y opera su gran personalidad en los grandes foros de las empresas, en las mesas de decisiones. No, Jesús no estaba ahí. Su hábitat natural eran los patios, las casas, las calles, los caminos, las plazas.
Ese era su territorio de operación. Interesante, ¿no? Me gusta pensar en eso. Y bueno, ahí ustedes recuerdan que en ese pasaje Jesús llama la atención a Marta, ¿verdad? Que en lugar de estar con él platicando y atenderlo como un amigo, cuando llegan tus amigos a casa, pues tú los atiendes y viene tu esposo y los atiende y si es posible los hijos también están atentos ahí con la visita como una cortesía. Y Marta estaba lavando los trastos por allá, haciendo el quehacer a pesar de que el Señor estaba visitándolas, imagínate nada más. María sí estaba atenta a lo que el Señor les decía y entonces el Señor le llama la atención y le dice: Marta, Marta, ¿por qué estás tan afanosa? ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? Y le hace un llamado a que venga y escuche su palabra en su casa. Qué privilegio haber recibido al Señor en su propia casa. El siguiente ejemplo es nada más ni nada menos que el chaparrito Zaqueo. ¿Se acuerdan del chaparrito Zaqueo? Ese pequeño ladrón, ¿verdad? Que se subió a un árbol para ver a Jesús porque era tan bajito que no podía, no alcanzaba entre la multitud a verlo. Se sube a los troncos de un árbol y yo creo que el Señor le dio risa verlo ahí encaramado arriba de un sicómoro, si no recuerdo mal se llamaba el árbol, y entonces lo mira y le debió haber causado curiosidad, pero Jesús sabía el tipo de hombre, era chiquito pero picoso, ¿no? Bastante ratero, pero el Señor sabía qué clase de hombre era y entonces él al mirarlo le dice: Zaqueo, bájate de ahí porque a tu casa iré. Ahí está una cancioncita infantil, la recuerdo mucho. Bájate de ahí porque a tu casa voy a ir, decía la canción. Y Zaqueo se asombra y dice: ¿de verdad, Señor? ¿De verdad es conmigo? Sí, voy a tu casa. Y dice Zaqueo: claro que sí, claro que sí. Bueno, me adelanto. A ver, tú, le dice a un criado, tú, guía al Señor que yo me adelanto para que todo esté de maravillas en la casa porque le voy a dar un recibimiento maravilloso al Señor en casa. Y se adelantó y acomodó todo y los criados los puso a marchar rápidamente. Si había un desperfecto por ahí lo arreglaban y limpiaban otra vez las mesas y lo recibe en su majestuosa casa, ¿verdad? Y el Señor entra con una sencillez y se sientan todos ahí a la mesa o en la sala, están platicando, ¿verdad? Las mesas, los comedores y las salas eran distintos en aquella cultura, pero ahí estaba el Señor, estaba con sus discípulos, estaban bromeando, estaban contentos. Inmediatamente alguien les lavó los pies para que estuvieran ahí a gusto, era una costumbre, ¿verdad? Y les sirvieron vino y estaban contentos. Y el Señor no había dicho una sola palabra a Zaqueo. Y Zaqueo en la otra habitación contigua daba vueltas y estaba nervioso y no sabía qué hacer, no sabía qué decir, como que un poquito así impaciente, y el Señor no había dicho a Zaqueo ni una sola palabra. Pero su sola presencia en casa, wow, había cambiado todo el ambiente, toda la historia de ese hogar había cambiado en el momento en que el Señor puso un pie en el umbral de su puerta, porque entró el Todopoderoso. Entró el maravilloso y Zaqueo lo intuía, Zaqueo no le conocía, había oído de él, pero él en su espíritu vibraba y no sabía qué hacer. El Señor nunca le dijo: a ver, Zaqueo, siéntate aquí, te voy a reprender porque eres un ladrón, robador de impuestos y eres un traidor a tu pueblo porque tú le pagas los impuestos de tu pueblo, se los pagas a los romanos, todo lo que era un publicano, usted sabe de eso. El Señor no le dijo absolutamente nada. Sencillamente el Señor se sentó, bromeaba con sus discípulos, con los apóstoles, contaba chistes de fariseos. Pero aquel hombrecito fue tocado por el Espíritu de Cristo y sin decirle nada, de su propia iniciativa salió y le dijo: Señor, si algo he robado,
como si no fuera cierto. Si algo he robado, Señor, lo devolveré 4 veces. Son las cosas que el Señor hace cuando se presenta en una casa. Son las cosas maravillosas que Dios sabe hacer cuando su preciosa presencia entra en una casa, en un hogar. ¿Me estoy explicando? También el caso de la niña resucitada, cuando el Señor le dijo Talita Kumi, levántate pequeña. No había un escenario más desolador que el haber perdido a esta pequeñita. Ya estaba muerta, la estaban velando, cuando el Señor llegó y entró a esa escena de velorio, ¿verdad? De llanto, de amargura, de desesperación, de desolación. Entra el Señor y todo el mundo voltea a verlo, a ver qué sucederá. Y están llorándole ahí, pues es lógico, imagínese usted qué tragedia, y la casa estaba llena de gente con ese ambiente aterrador, con esa desolación, y el Señor llega y toma de la mano a la pequeña y le dice, levántate, y la niña se levanta. De la misma muerte la trajo el Señor en su propia casa. Cambió todo el ambiente, cambió su lamento en baile. Dice el texto que la niña se levantó y le servía, quiere decir que le ofrecieron por lo menos un cafecito o le ofrecieron un plato de comida, algo le ofrecieron y eso se convirtió en una gran fiesta. Como decimos los mexicanos, en una pachanga. Maravilloso, porque el Señor llegó y Él cambia todo ambiente. Él cambia toda realidad, la hace diferente. Qué importante es entender esto cuando estamos hoy en casa y que parece que el ambiente se enrarece y que parece que tenemos tristeza y como que miedo y como que desolación y como que nos está angustiando la situación. Recordar y saber que si Cristo está en medio del hogar, si Él está ahí, nada puede pasar. Nada adverso puede pasarnos, porque Él está ahí. Él cambia las circunstancias, por difíciles que parezcan. Otro ejemplo de la importancia de la casa o de las casas en el ministerio de Jesús es cuando Jesús estaba sentado comiendo con sus discípulos en una casa, llegó una mujer de origen griego que vivía en Siria y esa mujer venía buscando desde Siria al Señor porque había oído, su fama había traspasado las fronteras y había escuchado que había un hombre que podía liberar de los demonios a las personas, y ella vino a pedirle al Señor y le dijo, Señor, mi hija está atormentada por un demonio, ayúdame por favor. ¿Se acuerda de ese pasaje? El Señor le dice, no es lícito darle el alimento de los hijos a los perros. Qué duro, es toda una enseñanza esto. Pero la mujer bajó la mirada, seguramente se sintió humillada, pero fue humilde, como a veces no somos nosotros, ¿verdad? Ella fue humilde, le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de sus amos, las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor se asombra y dice, wow, no he visto tanta fe como la de esta mujer, no te preocupes. Tu hija está libre en esta misma hora. Oh, qué maravilloso. ¿Te das cuenta cuál es la oficina del Señor? ¿Te das cuenta cuál es su centro de operaciones? No es el templo. Claro que Él respetaba el templo. Dice la palabra que su costumbre era ir a la sinagoga. Usted recuerda cuando le dieron a leer el escrito del profeta Isaías. Claro que lo hacía, claro que respetaba la tradición, claro, pero su centro de operaciones no era el templo, no era la sinagoga. Su territorio eran las casas, las calles y las plazas. Un ejemplo más. ¿Se acuerdan de los rompetechos? ¿Sí?
¿Te acuerdas, Daniela, de los rompetechos? ¿Sí? Esos amigos atrevidos, ¿verdad? Atrevidos, de esos buena onda, que aman a su amigo, y ellos supieron que Jesús estaba en una casa y la casa estaba abarrotada hasta el patio, no había manera de entrar, había una multitud, y vieron la manera, y por detrás de la casa subieron al enfermo paralítico y rompieron las tejas de la casa. Yo me imagino que se ha de haber oído un estruendo y el señor que estaba adentro ha de haber dicho, ¿qué está pasando aquí? Y le hicieron un boquete bueno al techo, porque para que pasara un cuerpo, pues debió haber estado grande, ¿no? Y entonces lo bajan, eso es fe. Y lo meten a la casa. Y el Señor Jesús se asombra de la fe de estos. Y en ese contexto, en esa casa, Jesús le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquel hombre se levantó, el paralítico agarró su catre y dijo, ahí nos vemos, gracias Señor, gracias, que Dios te bendiga. Cosas maravillosas sucedieron en las casas. Un último ejemplo en el misterio de Jesús, solo por mencionar algunos, hay muchísimos. La casa donde se celebró la última cena. Estuvieron en un lugar que el Señor mandó a sus discípulos, dile a aquel hombre que nos diga dónde vamos a celebrar la cena, y dijo, aquí en mi casa, aquí está el lugar, aquí está el aposento, en el aposento alto suban, ahí celebren la cena. ¿Me estoy explicando, hermanos? Me puse a reflexionar la importancia que tiene la casa para el desarrollo de la obra de Dios. Creemos que la obra de Dios está en el templo, aquí, en estas paredes. Creemos que la vida cristiana se circunscribe a estas 4 paredes. A veces pensamos que hasta tocándolas puede haber milagros. Algunos traemos todavía esa mentalidad que aprendimos allá con los vecinos, ¿verdad? De la otra religión. Estamos pensando todas esas ideas y no es así. No es así. El Señor está en nuestras vidas, en nuestro corazón, ahí es donde opera. Y Él quiere operar en nuestros hogares. Voy a poner algunos ejemplos más todavía. Por ejemplo, Pedro en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, predicó a los gentiles. Pedro le predicó después del Pentecostés, habiendo pasado un tiempo. Pedro fue llamado por Cornelio y envió por él, porque Dios le dijo, le dijo a Cornelio, ve a traer a Pedro, manda a traer a Pedro, porque él tiene algo que decirte. Y entonces Pedro se asombra, porque dice, estos son gentiles, no son judíos, me vaya yo a manchar, ¿no? Y Dios ya le había hablado a Pedro y le dijo, Pedro, atiende a los gentiles. Se fue un mensaje en una visión que usted ya conoce, y entonces Pedro obedece y va a la casa de un gentil romano. Cornelio era un gentil, era un no judío romano, y que estaba con su familia, y para un judío entrar a la casa de un gentil era un pecado grandísimo, era una carga de conciencia grandísima. No lo hacían, y entonces Dios le dijo, métete y predícales y háblales. Y entonces Pedro dice, bueno, pues ¿para qué me quieren? Y Cornelio se concretó a decirle, a mí me dijo el Señor que te mandara a traer, no sé qué me tienes que decir. Y entonces Pedro entiende, dice ok, y comienza a compartir las cosas que él había vivido con Jesucristo durante su ministerio, el poder de Dios manifestado y él como testigo, y las grandes maravillas que él vio y que él palpó, como dice Juan, lo que vimos, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que oímos, lo que palpamos, eso es lo que predicamos. Así les predicó Pedro en ese momento, y no terminaba de predicarles cuando de repente, a la manera del día del Pentecostés, cae el Espíritu Santo sobre los que estaban en la casa de Cornelio, los gentiles, y todos son llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, y Pedro se asombra, dice, esto no nada más era para los judíos, sino también para los gentiles. Sucedía en una casa, en la de un gentil, la de Cornelio. Cosas maravillosas.
Otros ejemplos, otros ejemplos son como Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo, siendo un predicador itinerante, predicó mucho más en las casas que en las sinagogas. Cuando el carcelero de Filipos preguntó qué debía hacer para ser salvo, ¿usted se acuerda de ese pasaje? Cuando Pedro está preso y el carcelero de Filipos le dice, después de los eventos que se sucedieron ahí en la cárcel tan gloriosos, en que es libertado Pablo, el carcelero de Filipos pregunta qué debía hacer para ser salvo, y Pablo extendió la promesa de salvación y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, refiriéndose a su familia, a su parentela. Y procedió a predicarle el evangelio a toda su familia. La casa de Aquila y Priscila, a quien les dedica unos versículos en el capítulo 16 de Romanos, hace alusión y dice: mis amigos, los que arriesgaron su vida por mí, en los cuales hay una iglesia. Entonces, con todos estos ejemplos podemos ver que la iglesia original, hermanos míos, nace en casas. El origen de la iglesia cristiana tuvo lugar en una casa. El texto del libro de los Hechos capítulo 1 refiere que en la víspera del Pentecostés, los apóstoles de Jesús, así como María, su madre, y los otros hijos de María, hermanos de Jesús, se hallaban reunidos por varios días en una casa, aguardando la promesa del Señor, que les había dicho que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, según Hechos 1:4. Les dijo: no se vayan, hay una promesa para ustedes, espérenla, porque seréis embestidos de poder. Ellos no sabían exactamente qué estaban esperando, pero estaban ahí, en ese lugar, en esa casa en Jerusalén. Déjeme decirle cómo era la casa donde estaban. Las casas de los hebreos en aquel tiempo, en general, sobre todo los hebreos un poquito más adinerados, eran muy grandes, tenían muchas habitaciones, y en la parte superior tenían un techo. En ese techo solían construir una habitación muy grande, la amueblaban lujosamente, era la mejor de las habitaciones, estaba como aparte, y a esa habitación de esas casas artesonadas se le llamaba aposento alto. Siempre estaban en la parte de arriba, en el primero o segundo piso de la casa, y es ahí en donde se encontraban tanto los apóstoles como varios de los discípulos, María y la familia de Jesús, esperando algo que Jesús les había prometido. Fue justamente ahí, en ese lugar, donde aconteció que la promesa se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre la casa, siendo 120 personas las reunidas en el aposento alto, llenando el Espíritu Santo literalmente el cuerpo, primero la casa, ¿verdad? Dice que primero llenó toda la casa, que los dinteles y los techos temblaban. Dice, vino un estruendo, llenó primeramente con su presencia el Espíritu Santo la casa, pero también llenó el cuerpo y llenó el alma y llenó el corazón de todos los que estaban en ese lugar, y comenzaron a hablar en lenguas, adorando a Dios. Este hecho inédito marcaría para siempre a la humanidad entera, dando inicio a la era de la iglesia cristiana. Ahí nació la iglesia cristiana. El Señor había equipado a sus discípulos, equipado a sus apóstoles, equipado a los que le siguieron con el Espíritu Santo para hacer una gran obra alrededor del mundo. Usted recordará cuando dice: y me seréis testigos, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, envistiéndolos de poder. Ahí comienza la iglesia cristiana.
Es de resaltar que a Cristo le pareció bien, fíjese, a Cristo le pareció bien que el nacimiento de la iglesia, entendiéndolo el nacimiento como si fuera un parto, tuviera lugar en el seno de una casa. La iglesia no nació en el desierto, tampoco nació en un palacio, tampoco nació en un templo, tampoco nació en la sinagoga, no nació sino en el seno de una casa, en el aposento alto de aquella casa. Es interesante esto. Y fue en el contexto de la casa y de la familia, en donde había madres, hermanas, hermanos y otros parientes y amigos, donde el Señor decide que comience la iglesia poderosa. Fue ese ambiente donde la iglesia abrió por primera vez sus ojos y dio sus primeros pasos como si fuera un bebé, ¿no? Ahí, en el ambiente de casa, de hogar, de familia. Fue ahí donde Dios alimentó a la iglesia como amamanta a una madre a su pequeño recién nacido. Y le dio sus primeras papillas. No podía ser de otra manera, sino en el lugar más seguro que existe sobre la tierra, que es la casa familiar. ¿No le parece interesante? En las casas se predicaba el mensaje del Evangelio de Cristo y en ellas se convirtieron a Cristo miles y miles y miles de personas. Era el lugar perfecto para convivir, las casas, para conocerse en forma íntima los unos a los otros, para abrazarse y sentir cada uno como suya la necesidad de los demás, para hacer coinonía, comunión, los hogares, las casas. Era el sitio que mejor abrigaba la comunión entre los nuevos hijos de Dios, los salvos por Cristo. La palabra de Dios dice, fíjese, ahí en el mismo libro de los Hechos, dice, así que los que recibieron su palabra, en el capítulo 2, 41, dice, así que los que recibieron su palabra, hablando de Pedro, cuando estaba predicándole a los judíos, dice, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día por la predicación de Pedro 3,000 personas. ¿Dónde estaba hablando Pedro? Era inmediatamente cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se levantó y les predicó a la gente que decía, ¿qué están borrachos estos? Dijo, no señores, estos no están borrachos, pues es la hora de la mañana, no pueden estar borrachos. Ha venido el poder del Espíritu Santo sobre ellos y les comienza a predicar y dice que en esa hora se convirtieron por la palabra de Pedro 3,000 personas. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. ¿Dónde? En una casa. Las primeras grandes conversiones fueron en las casas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice el texto. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A veces creemos que la manera de traer gente nueva es saliendo a las plazas a tocar la guitarra, a gritar ahí predicando, a repartir trataditos. No tiene nada de malo eso, pero no es la estrategia, ni fue nunca la estrategia del Espíritu Santo. Fue en las casas donde el Espíritu Santo se movía y los vecinos venían y veían
y veían la transformación de las familias que antes eran terribles, y veían los milagros, y veían las sanidades, y veían las maravillas que el Señor hacía en las casas, y de esa fue la manera en que la iglesia creció de manera exponencial y le cambió el rumbo a la historia de la humanidad por el poder del Espíritu Santo en los hogares. Interesantísimo. La iglesia original de Cristo, escuche esto, la iglesia original de Cristo, la cual Él fundó, no era una institución religiosa, no lo era. No tenía una ubicación específica, fue un movimiento espiritual que impactó lo social, que impactó lo económico, que impactó todas las áreas de la sociedad, y su ubicación no tenía dirección ni código postal, sino que se encontraba en todas partes. Donde había un creyente y abría su casa, ahí estaba la iglesia. En las casas. Esta estratégica manera de hacer propagar y crecer el Evangelio fue idea de Cristo. Muy inteligente como es Él, dueño de toda inteligencia. Maravilloso. La persecución de los cristianos de los primeros siglos fue poco fructífera debido a que las casas constituyeron los fuertes de protección, resguardando y dando sustento a la iglesia. La persecución, a pesar de que agarraron a muchos y los mataron, no pudieron exterminarlos, no pudieron acabar con ellos. ¿Por qué? Porque las casas eran sus refugios, sus escondites, sus fuertes. ¿Cómo podías terminar con eso? Los miembros de las familias constituyeron la guardia y custodia del tesoro de Dios para la humanidad, que era la predicación de la palabra del Evangelio. ¿Quiénes eran los guardianes? Los mismos miembros de la familia. Llegaban los soldados y tocaban las casas. Aquí se están reuniendo. No. Aquí ustedes son... No. Ellos protegían el tesoro, que era el mensaje del Evangelio, a costa de sus vidas. Fueron los custodios. Fueron los que guardaron. Fueron los que cuidaron. Fueron los que propagaron. Al mismo tiempo eran custodios, pero eran propagadores, proclamadores de la palabra del Espíritu, de la palabra de vida, que llegaba a los perdidos, y se convirtieron más, y se convirtieron más, y se convirtieron más. Fue más rápido que la pandemia de coronavirus. Cuando menos sentían, ya se estaban convirtiendo en otras ciudades, incluso en otros continentes, porque Pablo en un momento conoció personas que venían de otras latitudes, de otros continentes, y ya conocían la palabra. ¿Y ustedes cómo conocieron de allá? Pues conocimos. ¿Se entiende? El cristianismo de las casas fue muy sufrido a causa de los perseguidores, pero paradójicamente era un cristianismo genuino. Era un cristianismo puro. Nadie que no fuera sincero, un sincero creyente o de convicción verdadera, se podría llamar a sí mismo cristiano porque su vida estaba de por medio. Todo aquel que se autodenominaba cristiano o se asumía cristiano por la fe, sabía que su vida, su pellejo, estaba en riesgo. Entonces los que eran cristianos verdaderamente lo eran, no de juego, no de religión dominguera, no de pues ya soy de estos, no de cambié de camiseta, no. Era una convicción, era una conversión, era algo serio. Eran cristianos desde la punta de los pelos de la cabeza hasta las plantas de los pies, eran cristianos, verdaderos, fervientes, poderosos, transformaban, luz del mundo, como dijo Jesús. Eran cristianos. Después todo eso cambió cuando se institucionalizó el cristianismo en el siglo III y surgió la iglesia universal, que se preocupó más que por la palabra del Evangelio y el mensaje, se preocupó por la política y la economía y el poder económico. Pero eso es otra historia. Cuando vino la Reforma Luterana y la iglesia
protesta, él protesta y muchos otros se unen a esa protesta, comienza a surgir otra vez la posibilidad de sacar de la institución la iglesia y llevarla a las casas nuevamente. La historia es muy larga, pero para ir terminando esto que yo estoy exponiendo, le contaré que en las últimas décadas el cristianismo ha tenido un crecimiento exponencial como nunca en toda la historia, como nunca. Hoy por hoy donde más crece el cristianismo es en Asia, es en China, por algo será, en los países del lejano oriente, en los países asiáticos, budistas, politeístas, es donde más rápido el cristianismo se está propagando. Fue en Corea, a un ladito de China. En los años 50, Dios levanta a un hombre enfermizo llamado Yonggi Cho y le dice: te voy a usar para hacer crecer la iglesia de una manera que no tienes idea. No se imaginó lo que iba a suceder. El Espíritu de Dios le habló. Y el Señor le dijo: abre células. Abre reuniones de células en los hogares. Esa es la estrategia. Y cuando él lo expuso a los varones de la iglesia, porque él era un pastor de una iglesia sencilla, con su suegra, entre los dos pastoreaban la iglesia, cuando él les propone a los varones, se rieron de él y le dijeron: ¿cómo crees, muchacho? ¿Cómo crees que vamos a estar abriendo nuestras casas para la enseñanza del Evangelio? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Se rieron de él. Pero el Señor le dijo: no desistas. Así será el crecimiento. Y Dios le dijo: dile a las mujeres. Y fue con las esposas de esos que se burlaron de él y les propuso, les dijo: ustedes creen en este proyecto, Dios quiere hacer crecer la iglesia a través del trabajo de ustedes, en sus casas, en las mañanas, con sus amigas, con sus comadres, con las mujeres que conocen, con alguien, con las que están ahí en su comunidad. Ustedes lo creen, y le dijeron: lo creemos. Y abrieron sus casas, y fue a través del sistema celular que la iglesia de Yonggi Cho comenzó a crecer a dimensiones que ya ni siquiera se puede contar. ¿Cuántos millones y millones y millones de asiáticos, y no solo de asiáticos sino de otras latitudes, se han convertido por el ministerio de un hombre que creyó en la predicación del Evangelio en las casas? Es la iglesia más grande del mundo y la más creciente, hoy por hoy. Europa se ha venido olvidando del Evangelio, está en el poscristianismo, dicen algunos. ¿Quién sabe si ahora, después de lo que está ocurriendo, persistan en la misma actitud soberbia? Pero Asia abrió sus puertas, Asia dijo: sí creemos, y está creciendo. En medio de esta vorágine y en medio de este huracán que estamos viviendo en estos tiempos, Cristo está siendo predicado en China, en Tailandia, en Corea del Sur, en Mongolia, en toda la región de Oceanía, en Australia. Hay una influencia poderosa de una iglesia que cree en la predicación del Evangelio en los hogares. Tal parece que en este momento tan extraño que estamos viviendo, el Señor nos está sugiriendo regresar la iglesia nuevamente a casa. Es solo una idea, pero que me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Parece que es el tiempo. Yo realmente creo que es el tiempo de regresar la iglesia a las casas. No quiere decir que ya no nos vamos a reunir aquí. Nos seguiremos reuniendo cuando todo esto pase, seguro. Pero sería mucho más poderoso, mucho más impactante el día que nosotros regresemos la iglesia y la adoración de Dios y la enseñanza a nuestros propios hogares. Creemos que es tiempo no solo de llevar a la casa a la iglesia, sino de llevar la iglesia de vuelta a la casa a nuestros familiares.
Es tiempo de ejercer el sacerdocio delante del Padre para llevar las cargas y pecados de la familia a los pies de la cruz. Hay mucho pecado en las familias, a veces pecado consentido, acordado, callado. Es tiempo de llevarlo a Dios. Dios nos está llamando la atención. ¿No lo ha notado? ¿No se está dando cuenta que Dios nos está llamando la atención? Él tiene muchas maneras. Es tiempo de vivir la presencia de Dios en el seno del hogar. Es tiempo de crear un ambiente de bendición para el hogar y para sus miembros, porque Cristo llega. Hay mucha gente cristiana, evangélica, que solamente encuentra a Cristo en la iglesia y en ningún otro lugar. En sus casas no está Cristo. Sencillamente no está. Solamente los domingos se lo encuentra en la iglesia. Si acaso se aparece en alguna reunión, pues puede ser que medio lo vea, pero no está Cristo en sus hogares, no es el centro, no reina, no gobierna, no está ahí y por lo tanto no hay bendición, no hay orden, no hay nada. Cristo está fuera de casa. Cristo está en el templo Vasconcelos 13, allá en el centro de Tlalnepantla. Vamos a buscarlo allá. Es tiempo de caminar con mayor congruencia y honestidad, cerrando la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos a través de tener un culto familiar, un altar familiar donde el padre o la madre guían a los hijos, oran por ellos, les leen la palabra y viven los principios de Dios en sus propias vidas para que los hijos tomen buen ejemplo. Es el tiempo de regresar a casa, la iglesia. Es tiempo de impactar con nuestro testimonio familiar a las familias vecinas y a nuestros parientes, ganando así a nuevos creyentes como lo hizo la iglesia original, a través de ver maravillas y milagros en nuestros hogares. Cuando una casa adora a Dios de esta manera, la iglesia se multiplica por toda la ciudad y ya no es solamente una iglesia congregada en un punto, sino que cada casa es una iglesia. Las cosas más gloriosas ocurrirán en estas casas, en las nuestras. Los milagros más gloriosos acontecerán en el hogar. Las sanidades físicas y emocionales que tanto necesitamos y pedimos tendrán lugar entre nuestros hijos, entre nuestros hermanos, entre nuestros amigos que vienen a visitarnos a casa y dicen, esa es una casa de milagros, Dios habita ahí. El impacto espiritual sobre esta nación, cuando cada casa se convierta en una iglesia, será incalculable. Dios estará presente en esta nación, restaurará todo lo que está roto, todo lo que está quebrado. Esa tierra que se ha maldecido por la sangre de inocentes volverá a ser limpia. Esa tierra que clama por la sangre de ellos volverá a ser limpia. Cuando cada uno de nosotros, los creyentes, llevemos verdaderamente la iglesia, la adoración, la predicación, la enseñanza a impactar nuestros propios hogares y hagamos una iglesia en cada casa nuestra. Les invito, mis amados, les invito, ahora que están ahí, ahora que están casi encerrados a fuerzas, haga una conciencia de esto, póngase a pensar, y es la gran oportunidad de poder parar el tren. Usted no lo paró, Dios se lo paró. Aproveche el tiempo y dígale a sus hijos, vengan, reúnanse, dejen los celulares. Dejen por un buen rato, guárdenlos, apáguenlos y guárdenlos, apaga las televisiones y hablemos del Señor, hablemos de la palabra, hagamos un altar familiar, comencemos de esa manera, entre nosotros, comencemos a hablar las cosas que convienen, comencemos a llenarnos de fe otra vez, comencemos a restaurar la casa, que debe ser una sucursal del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Pónganse de pie, hermanos, vamos a terminar. Incline su cabeza, piensa en lo que hemos hablado. La obra del diablo es descoyuntar la familia, desprestigiarla, desbaratar la casa, dividirla. Muchos de ustedes están viviendo eso
de manera callada y el diablo está haciendo estragos en sus vidas familiares, los tiene contra la pared, los tiene en el piso con un pie en su cuello y no saben qué hacer. Restauren el altar familiar, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a enseñar a sus hijos. Si nunca lo hizo, hágalo. Ore, pídale a Dios que le enseñe cómo, pregúntenos cómo hacer para llevar una enseñanza a mis hijos. Si usted no lo sabe hacer, puede aprender a hacerlo. Conviértase en un líder sacerdotal de su casa. Si usted es mujer, la líder de la casa, hágalo también. Enseñe a sus hijos a leer la Biblia, a orar, a vivir bajo sus principios. Hágalo en su casa y al rato se va a arrimar el hijo que usted nunca pudo traer a la iglesia. Al rato se va a interesar porque si él nunca vendría a un templo extraño, que es un lugar en el que se le hace tan ajeno, en el seno del hogar él podría sentarse ahí en un rinconcito y comenzar a oír y decir, ¿sabes qué? Creo que tienen razón. Quizá su vecino, quizá algún amigo cercano que usted ama y que le gustaría que oyera la palabra, ábrale una iglesia en su casa. Aproveche estos tiempos, le va a gustar, en lugar de neurotizarse con todas las noticias, le va a gustar estar planeando lo que va a preparar para darlo, va a alimentar, va a acrecentar la fe, va a quitar la depresión y la ansiedad, y cantándole al Señor usted va a poder crear un ambiente diferente en su hogar para su familia. Le exhorto amorosamente en el nombre del Señor, busque al Señor mientras pueda ser hallado, los tiempos son difíciles. Oremos. Te agradecemos, Señor, todo, aun lo adverso. No tenemos temor, porque tú eres nuestro aval en la vida. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean trasladados al mar y ruja el mar a causa de su braveza. Señor, tú eres nuestra roca firme, Dios. Te amamos. Permite a cada miembro de nuestra iglesia, a cada persona que me esté escuchando que tiene una casa, convertir esa casa en una casa familiar que adora a Cristo, en un hogar de enseñanza, de oración, de bendición, como fue en el principio. El impacto será incalculable cuando una casa así se desarrolla proclamando el reino de Dios. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Señor, protégenos, guarda a nuestros familiares, guárdanos de contagios, guárdanos de hambrunas, guárdanos de toda cosa que está sonando hoy. Tú eres nuestra esperanza y nuestra roca firme, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos todas estas cosas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos en contacto, en comunicación. Que el Señor guarde sus vidas y cualquier cosa que necesiten, estamos para servirle. La familia pastoral y el liderazgo de Comunidad Cristiana Casa de Pan. Bendiciones. Amén.